Hola, ¿qué tal están? Comentario del psicoanálisis de Freud. Sigmund Freud, en su libro Nuevas lecciones para una introducción al psicoanálisis, en la lección 31, comenta diversas cuestiones acerca del psicoanálisis. Dice el texto: el yo se ve obligado a realizar los propósitos del ello. Cumple su cometido cuando descubre las circunstancias bajo las cuales estos propósitos pueden alcanzarse lo mejor posible. La relación del yo con el ello se podría comparar a la del jinete con su caballo. El caballo presta la energía para la locomoción. El jinete tiene el privilegio de determinar el destino, de dirigir el movimiento del vigoroso animal. Pero entre el yo y el ello se da con demasiada frecuencia el caso no ideal de que el jinete ha de conducir el corcel hacia donde este último quiere ir. El yo se ha separado de una parte del ello mediante resistencias de represión, pero la represión no prosigue en el ello. Lo reprimido confluye con el resto del ello. Un refrán previene de no servir simultáneamente a dos amos. El pobre ya aún lo tiene más difícil, pues sirve a tres severos soberanos, se afana por armonizar sus exigencias y reivindicaciones. Estas reclamaciones siempre discrepan, a menudo parecen incompatibles, y no tiene nada de extraño que frecuentemente el yo fracase en su cometido. Los tres déspotas son el mundo exterior, el superyo y el ello. Si hubiera que poner un título que refleje el tema que trata este texto, pues habría que decir que este fragmento de Freud explica muy sintéticamente el origen de la conducta a partir de su teoría sobre la estructura tripartita del psiquismo humano. En consecuencia, la conducta, según Freud, aparece como resultado del juego de intereses contrapuestos de estas tres partes o instancias del psiquismo. Podríamos decir que también se caracteriza brevemente cada una de estas instancias, caracterización que deja patente la complejidad de las relaciones que se establecen entre ellas. Por tanto, el título adecuado tiene que girar más bien alrededor de los conceptos mencionados. Así, por ejemplo, se puede ofrecer el siguiente: la explicación freudiana de la conducta como resultado de los condicionamientos de las tres instancias del psiquismo humano y de las posibilidades del mundo exterior. Podría ser un título muy completo y muy acertado. En cuanto a la explicación del texto, pues para Freud la mente humana está compuesta por tres partes o instancias psíquicas que están íntimamente relacionadas, que son el ello, el yo y el superyo. Además, para Freud, la conducta humana proviene de las relaciones entre estas tres instancias del psiquismo y también con el mundo real. Por otra parte, el ello, para Freud, es la instancia psíquica de la cual surge la energía anímica, es decir, los impulsos o pulsiones instintivas que de una forma u otra acaban aflorando a la conducta. Por eso Freud compara metafóricamente el ello con un caballo despótico que presta la energía para la locomoción, pero que el jinete tiene que conducir con éxito hacia donde quiere ir, que sería el yo. Por otra parte está también, como otra instancia psíquica, según Freud, el superyo. El superyo, pues, realmente supone la guía moral de la conducta, los ideales que tiene la persona, y en ese sentido, pues, queda establecido de esa forma. En relación con el yo, su función, pues, desde la perspectiva freudiana, del psicoanálisis, la función es encontrar del yo dentro de las posibilidades que se presentan al sujeto una conducta que dé satisfacción a las pulsiones del ello y que a la vez filtre las exigencias morales del superyo. En ese sentido, pues parece algo evidente. En cuanto a la relación del texto con el pensamiento de su autor, se puede indicar que en su concepción inicial sobre el psiquismo, Freud considera que hay tres niveles o lugares típicos o tópicos en la mente humana: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Más adelante, este planteamiento es sustituido por la segunda tópica, más elaborada y compleja, que afirma la existencia de las tres instancias psíquicas sin que haya una correspondencia definida entre los niveles de la primera tópica y las instancias de la segunda. Así, el ello permanece en el inconsciente, por ejemplo, mientras que el superyo y el yo permanecen parcialmente en él. Cabe insistir en que el ello, denominado también id, es concebido como la instancia psíquica primigenia o más primitiva y profunda de la personalidad, por la cual contiene todas las tendencias heredadas y no atiende a razones, sino que responde primariamente a las pulsiones vitales, a los instintos vitales.
Cabe recordar también la explicación freudiana del nacimiento del yo. Su origen se encuentra en la transformación del principio de placer en principio de realidad, transformación que hace nacer estos propósitos del ello y pues en ese sentido pueden alcanzarse lo mejor posible. Por lo tanto, el yo, condicionado por el principio de realidad, también quiere obtener el placer y lo hace siguiendo una estrategia realista o, podemos decir, adaptada al mundo exterior. En ese sentido, la estrategia supone también una cierta elaboración intelectual que ahoga o frustra las acciones que desean realizar las pulsiones instintivas y evita el yo las consecuencias más perturbadoras. A cambio, el yo garantiza la máxima satisfacción o placer compatible con el mundo exterior y los valores y normas también del superyo. En este sentido, hay que notar que la actividad intelectual o estratégica del yo permanece en buena parte inconsciente, como según Freud lo muestran los mecanismos de compensación de frustraciones. Son ejemplos, por ejemplo, la sublimación, que sería la sustitución de un placer, como por ejemplo la actividad sexual, por otra actividad considerada socialmente más valiosa, como la científica o la artística. La compensación, reequilibrar una frustración en un campo a cambio de lograr éxito en otro. Y también la proyección, sería trasladar a los demás las propias carencias. En la medida en que el individuo llegue a tomar conciencia de estos mecanismos y gestione bien su conducta, fortalece su yo y se vuelve más libre. Por el contrario, si el yo no encuentra una clase de compromiso entre las reclamaciones de las instancias del psiquismo que siempre discrepan y fracasan su tarea de realizar un compromiso integrador, aparecen tensiones en el psiquismo y en consecuencia desórdenes psíquicos como, por ejemplo, la neurosis. Por otra parte, también hay que comentar que la explicación de Freud sobre la aparición del superyo en la maduración de la personalidad humana pues ya aparece en el proceso del crecimiento infantil, con la aparición de la relativa autonomía que se logra en los primeros años de edad, y eso también hay que ponerlo de manifiesto. Si hubiera que comparar la concepción freudiana del psiquismo humano con la teoría platónica del alma, habría que decir que hay que seguir pues analogías o comparaciones entre las concepciones del psiquismo de Platón y de Freud. Aunque el primero postule, por ejemplo, el dualismo entre las partes mortales del alma, es decir, la irascible y la concupiscible, y la inmortalidad de la parte racional, y el segundo afirme el carácter terrenal del psiquismo, esto es Freud, las dos coinciden al proponer una concepción tripartita del psiquismo y al afirmar que los conflictos intrapsíquicos o intrapsicológicos, es decir, las contradicciones internas del alma o del psiquismo, desorganizan y desequilibran la conducta humana. También es preciso indicar la analogía existente entre los deseos sensibles o la parte concupiscible del alma en la concepción platónica y las pulsiones eróticas o libidinosas del ello en la visión freudiana. Además, cabe decir que para Platón el componente racional del alma debe establecer la conducta política. Para Freud, el yo debe encontrar la conducta adecuada según el principio de realidad. Sin embargo, en el platonismo, la parte racional del alma conoce el bien, mientras que la conciencia moral se sitúa para el fundador del psicoanálisis, para Freud, en el superyo. Ahí se diferencian. Finalmente, conviene remarcar que, según Platón, el hombre solo encuentra su equilibrio bajo el poder de la razón, de la inteligencia, cuando cada parte del alma realiza la función que le es propia. En cambio, Freud piensa o afirma que el equilibrio solo se logra cuando el yo llega a hacer compatibles los deseos, las reivindicaciones y exigencias de las otras instancias del psiquismo ya señaladas en el texto. Por tanto, si hubiera que dar alguna explicación más, se puede recordar que desde el punto de vista freudiano, a pesar de que el objeto de ser felices impuesto por el principio de placer es irrealizable, según Freud no deben abandonarse los esfuerzos que en mayor o menor grado nos acercan a la felicidad, a este objetivo que es ser felices. Además, Freud afirma que la insatisfacción de las pulsiones instintivas causa infelicidad y sufrimiento y a veces incluso desórdenes psíquicos, y esto es muy importante que lo señale.
Para el psicoanálisis, por otra parte, las tensiones entre el superyo muy severo, superyo moral, y el yo subordinado a él se presentan en forma de angustia y de sentimientos de culpabilidad. Podemos decir que la visión freudiana de la génesis, del origen de las neurosis, conlleva acusar al superyo de despreocuparse con sus preceptos y prohibiciones, de la deseable felicidad del yo, además de despreciar las pulsiones del ello. Tampoco tiene en cuenta las dificultades que el mundo exterior presenta inevitablemente y claramente al yo. Según Freud, además, la represión no consiste en destruir y disolver una idea que representa a las pulsiones instintivas, sino en impedir que esta idea aparezca en la conciencia. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.